El procesamiento cruzado es un medio de abusar del proceso revelado químico mediante el uso del revelador incorrecto para un tipo particular de película. El objetivo es una especie de ruleta rusa de creatividad que crea interacciones de canales de color extrañas y maravillosas que pueden otorgar una belleza inquietante. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a ver tres tipos del look del procesamiento cruzado. Antes de comenzar, visiten mi cuenta de Instagram donde subo más contenido de color, tienen el link en la descripción del vídeo. Cuando modificas una fotografía químicamente nunca sabes muy bien lo que obtendrás, aunque existen características comunes según la combinación de la película revelado que uses. Y entiendo que eso es parte de la diversión de los fotógrafos. Los fotógrafos suelen utilizar tres tipos de procesamiento cruzado. Uno es el procesamiento de películas de diapositivas con inversor de color utilizando productos químicos C41 que están diseñados para negativos en color. El resultado suele ser un mayor contraste y fuertes tonalidades de color que van desde las sombras hasta las luces. El segundo es el procesamiento de películas negativas en color con productos químicos E6 que están destinados a diapositivas. Por lo general, esta da como resultado pasteles apagados y un poco de contraste. Otro proceso es el Rescale, que no es en realidad un proceso químico, en cambio se refiere a la técnica de cargar la película a través de la cámara. No es un error, es una técnica. Como resultado, la capa roja se expone primero y luego la capa verde. La capa azul, por estar al revés, no está expuesta en absoluto por los azules, que la separa de las otras dos capas. Afortunadamente para nosotros los coloristas existe una forma digital de manipular los canales, utilizando curvas que proporcionan características de imagen similares, con la ventaja de un mayor control sobre el resultado final y deshacer y rehacer nuestro look como queramos. Vamos a ver tres conjuntos de correcciones de curvas que podemos usar para lograr este tipo de color. Tengamos en cuenta que en la forma en la que uso esta técnica no pretendo emular con precisión ninguna combinación particular del material de la película y baño químico, sino más bien evocar el tipo de color que crea este proceso. Por lo general sigo ajustando hasta que me gusta el resultado, como vamos a ver. Bueno, ya estamos aquí en DaVinci. La primera forma que vamos a ver es un aspecto clásico de curva S en los canales rojo y verde y una curva S invertida en el canal azul. El resultado aumenta los amarillos en las luces y promueve los azules en las sombras y minimiza el tinte dentro de los medios tonos. Dejando el contraste en gran parte solo, el resultado es un aspecto amarillento, agradable, descolorido, un poco vintage, un poco nervioso. Es un aspecto agradable y discreto con muchos márgenes de variación. Esta vez lo que les quiero mostrar, para que no sea tan largo el vídeo, sino no es todo el proceso en sí como lo voy haciendo, sino que ya hice el look y vamos a ver nodo por nodo las cosas que hice. Lo primero que hice fue las primarias, bajando un poco los negros, subiendo la gama, bajando las altas luces, dándole un poco de saturación, dándole un poco de contraste, jugando con el pivot. Ahora aquí lo que vamos a crear es el look. Como vemos, tengo las curvas separadas, los rojos creo una curva en S, en los verdes creo también una curva en S, en la luminancia creo una pequeña curva en S también, y en los azules la misma curva S pero invertida. Miren cómo ha cambiado la imagen. Este es el antes con las primarias nada más, y aquí con el look del proceso cruzado en S. Pero como dije antes, no es que se hace el look y la imagen ya está. Yo por ejemplo aquí lo que más hice después fue unos highlights en los cuales separé solamente las partes más luminosas y me fui a log y bajé un poquito los highlights, como ven aquí. Si lo ven, miren, antes ven cómo está pegando ya las altas luces y con el highlight recupero. Lo vemos aquí también, miren, aquí se ve mejor, vamos a acercarlo un poco más, cómo se apaga un poco, es algo sutil pero que siempre agradece a la imagen, ¿no? Lo siguiente que hice fue la luminancia versus SAT. Si nos vamos aquí a la parte de curvas, en luminancia versus SAT, en las partes más oscuras bajé un poco la saturación para el azul me parecía muy chillón y ven cómo cambia. Muy sutil pero cambia. Luego hice un aspecto global en el cual bajé un poquito la saturación, le puse el filtro de glow y como estaba muy agresivo lo que hice fue el K-out en ganancia lo reduzco un poco. Luego le aplico el noise reduction como vemos aquí en la parte temporal el luma y el chroma 14 y en el espacial el chroma A5. Luego le agrego unos sharpens para finish como siempre a menos 47 y luego un grano de película. En este caso utilicé el 35 mm 400T y modifiqué un poco el tamaño del grano y la textura.
Como vemos, miren, este sería el antes solamente con las primarias y ya el look general. Bueno, vámonos al siguiente caso. En este caso intentaremos una ligera inversión de la versión anterior usando una curva S inversa para el canal rojo, una S con negros elevados para el canal verde y una elevación gamma simple para el canal azul. El resultado que se muestra es una combinación pastel de verdes y azules en las luces con un tinte azulado pálido que se extiende hasta las sombras. El levantamiento de la curva verde en los negros agrega una cálida decoración al grado que complementa la sensación de superficial del color. Pero lo que yo también hice fue cambiar algunas cosas. Aquí ya está la imagen terminada. Vamos a verla solamente. Aquí lo que hice fue las primarias y aquí el look. Vamos a nombrarlo esto. Botón derecho Node Label, que es nombrar nodo. Esto vamos a ponerle primarias. Luego el look. Aquí lo que vamos a hacer es, nos vamos a curvas, es como una versión anterior, pero al revés. Entonces, volvemos a separar las curvas. La luminancia no la tocamos. Lo que hacemos aquí en la sombra, subimos los rojos, en las altas luces los bajamos. Los verdes, levantamos los negros un poco como se ve aquí, creando una curva en S en los negros y bajamos en las altas luces. Y el azul lo incrementamos un poco entre los medios y las altas luces. ¿No? Este aspecto como pastel, un poco tirando hacia el magenta como vemos, pero yo no lo dejé así. He agregado después un nodo que vamos a llamarlo curvas. En las curvas creaba una curva en S con los splines habilitados, bajando muy ligeramente los negros, como vemos, subiendo las altas luces. Miren cómo le da más fuerza a la imagen, cómo bajan más los negros. Luego, en este, lo que jugué fue con la temperatura. Vamos a llamarlo temperatura. Lo que hice es darle más a los cálidos, quitar un poco el magenta ese que llevaba. Y ven cómo la imagen pierde ese magenta que tenía y parece mucho más natural. Luego lo que hice fue un ajuste global, en el cual en la Hue versus Add bajé la saturación de los amarillos, bajé la saturación un poco del magenta y le di un poco de color burst para que destaque un poco más los rojos. Luego, como siempre, le creé un noise reduction para limpiar la imagen de ruido electrónico. Muy poco porque no tenía mucho ruido esta imagen. Un 1. Aquí lo ven en el temporal a un 18 y en el croma a un 5, deslinkeándolo. Luego le agregué un glow en aditivo para destacar las altas luces. Ven, esto es lo bueno que tiene el glow. Lo quito y ven cómo está todo como aplastado. Al aplicar el glow, separa, incrementa más. Lo que podríamos hacer también es quizás bajar un poco los highlights. Pero separa mucho más y no deja esa imagen tan aplastada. Luego unos sharpens para darle un poco más de nitidez. Y lo que podríamos hacer aquí quizás es agregar bueno, vamos a agregar un nodo serial en color nodos. Add serial node. Y aquí podríamos, vamos a poner esto por aquí, agregar un filtro de grano. A mí el que me gusta es el 35 minutos 400. Y ven cómo le dan ese grano fílmico de película. Vámonos al siguiente ejemplo. En este ejemplo apliqué el mismo que el anterior. Lo vemos aquí en las curvas. Pero van a ver una cosa. Vamos a deshabilitar todos los nodos. Como siempre, las primarias, aplicamos el look y ven ese magenta, a mí no me gustaba. Entonces lo que hice fue, en este nodo, creé una curva en S, en los highlights y en Hue versus Add y Hue versus Hue, modifiqué. Miren, si quitamos el Hue versus Hue y el Hue versus Add y los highlights, tenemos ese aspecto magenta. Entonces en los highlights me voy hacia los cyan. En el Hue versus Hue, en los azules, vemos el vector copio. Ven cómo se va a ir hacia los cyan.
Ven como nuestro cielo ya va cambiando. Tiene un aspecto mucho más natural. Lo veo un poco saturado, entonces lo que hice fue eso. En el Hue vs AT en los azules desaturé un poco el cielo. Y miren el antes y el después. Mantengo ese look, pero los cielos le quito ese magenta. Me parece que queda mucho más natural. Aquí lo que hice fue en las sombras levantar un poco en los negros y jugar con las shadows, bajarlas. Ven cómo cambia. Y con la temperatura llevármelo a que no sea tan magenta y dé un poco más ese amarillento. Luego aquí jugué también con la saturación de los colores para que no me rompan, bajando un poco los amarillos y los magenta, e incrementé un poco el color burst. Luego lo mismo el glow. En este caso el glow lo usé en soft light, también como estaba muy agresivo. Le bajé un poco el Kate de la ganancia. Unos sharpens, como siempre. La eliminación de ruido electrónico, la misma mantuve que la misma que la anterior, porque no tenía tampoco tanto. Y como hicimos con el anterior, aquí le podemos agregar un nodo serial. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a habilitar esto, perdón, así. Y vamos a agregarle un grano fílmico. Vamos a hacer las texturas, se apretan aquí en Grain-Only, lo pueden ver cómo de intenso es el grano. Vamos a hacer la textura un poco más fuerte y le da ese toque vintage, ese toque antiguo, que para mí queda muy bien. Vámonos al último ejemplo. Bueno, deshabilitamos, hacemos las primarias. En este caso las separé. En este caso primero lo que hice fue jugar con las primarias, con los negros, la gama y las altas luces. Incrementar un poco la saturación, el contraste. Y luego aquí veía la imagen muy agresiva. Fue desaturar un poco con los Hue vs AT. Desaturar un poco los rojos, los amarillos, los verdes y los magenta. Y estos dos serían como mis primarias. Aquí creo el look. Y en este caso lo que hice fue aumentar en los medios los rojos. Aumentar un poco en las altas luces los verdes. Y bajar la intensidad de los azules. Nos crea este aspecto más como amarillento, más cálido. Pero no me terminaba de convencer cómo actuaba en estas zonas y en las luces. Y les daba un aspecto muy como verdoso y sobresaturado. Y lo vemos aquí en el vectorscopio a la imagen. Entonces lo que hice fue crear un nuevo nodo. Balancear un poco la imagen. Balancear un poco la imagen, llevándome los negros hacia los azules, las altas luces hacia los azules. Luego separé los highlights para tener control sobre las luces y las servilletas. Y aquí lo que hice fue la ganancia, llevármela a los azules. Y ven cómo ya tiene un color mucho más natural. Creé un nodo paralelo. En este nodo creé una ventana. Y en esta ventana lo que hice fue bajar aquí la gama y las altas luces. Subir un poquito los negros. Y ven cómo gana más fuerza el personaje en sí. Aquí lo que creé en este nodo fue una curva. Muy ligeramente bajar los negros muy poco. Y subir un poco las altas luces para que le dé un poco más de presencia, de fuerza. También lo mismo. Como vemos, hice un noise reduction que limpia la imagen de ruido electrónico del grado 3, con la luma temporal, la luma y el croma a 13, casi 16, podríamos ponerlo por aquí, 15. Separar el croma, dejarlo por ahí.
Ven el antes y el después. Luego unos sharpens para finish más 47. Y lo mismo que anteriormente, podemos agregar un nodo. Vamos a ponerlo por aquí. Y agregar un grano fílmico. Vamos a por incrementándonos un poco la textura. Con este look lo que trato de recrear es el estilo de Ray Scalay. La idea general es someter masivamente, incluso eliminar, dependiendo de qué tan lejos quiera ir, la curva de azul. Entonces lo que hago es, recortando el punto de azul como vimos en las curvas, elimino. Mientras tanto subo la gama del rojo, que emula la sobreexposición de la capa roja de la emulsión, que sería el proceso fotográfico que se utiliza, que utilizan los fotógrafos. Y aumento ligeramente la gama verde, más tirando para las altas luces, para conservar los tonos amarillentos. Todos estos tonos de aquí, y que no sea solo una imagen, y que no sea solamente una imagen roja, ¿no? Como vemos el resultado es una apariencia nítida y de alta energía, completamente apropiada para la toma de clubs nocturnos a la que estamos aplicando en esta imagen. Curiosamente en esta imagen mucho azul no había, entonces al disminuir el azul no ha cambiado mucho. Si miren, si yo esta curva de azul la subo, quito esto, si esta curva de azul la subo, ven cómo los negros particularmente le da ese toque azulado. Entonces como hice antes, los redujo y vuelve a ese aspecto que estoy buscando del Ray Scalay, ¿no? Bueno, espero que te sirva este look. Lo que realmente sirve aquí no es imitar tal cual el proceso que hice, sino entender cómo funciona y aplicarlo de la mejor manera a tus imágenes. Desde ya, muchísimas gracias a todos como siempre por los likes y los comentarios. El canal va creciendo poco a poco y eso me da muchas ganas de seguir compartiendo con ustedes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.